Bueno, en este tema 3, que se titula trigonometría, pues vamos a ver 5 puntos, ¿no? El primero, razones trigonométricas, que es un poco de repaso de lo que ya se vio en cuarto de la ESO. Muy importante las relaciones trigonométricas entre los distintos cuadrantes. Basándonos en las razones trigonométricas del primer cuadrante, veremos las distintas razones trigonométricas del resto de cuadrantes. Luego lo hemos llamado razones trigonométricas de ángulos compuestos, pero que realmente es un mix de una serie de fórmulas y de relaciones que hay para obtener distintos ángulos, ¿vale? Estos 3 primeros puntos serán objeto de este vídeo. Haremos después 2 vídeos posteriores, que será el punto 4, la simplificación de expresiones y ecuaciones trigonométricas, que tiene mucho componente práctico. Entonces, bueno, intentaremos hacer un ejemplo de cada uno de ellos para que, os ilustre, pero realmente lo importante vendrá después en clase, porque tendremos que hacer un montón de ejercicios de este tema. Y un tercer vídeo, que es la parte más fácil del tema, que es la resolución de triángulos. Veremos un par de teoremas, el teorema del seno y el del coseno, y bueno, es la parte creo que más fácil y más bonita del tema. Vale. Pues bueno, empecemos este primer vídeo con el punto 3.1, que es de razones trigonométricas, que ya habéis visto en cuarto de la ESO, y bueno, la definición de las 3 razones trigonométricas clave, el seno, el coseno y la tangente, parten de un triángulo rectángulo, donde definimos que el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto partido la hipotenusa, el coseno es el cateto contiguo partido la hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto partido cateto contiguo. Además de las definiciones, es importante tener en cuenta que tanto el seno como el coseno toman valores que nunca pueden ser mayores de 1 y menores de menos 1. En cualquier caso, siempre estarán como máximo 1 y como mínimo menos 1, aunque bueno, posteriormente ampliaremos esto, a modo de recordatorio. Las relaciones fundamentales entre estas definiciones, entre estas razones trigonométricas, son 2. La primera es que la tangente de alfa es seno partido coseno. Por lo tanto, todas las fórmulas que a posteriori veremos de la tangente pueden solucionarse, pueden omitirse, aplicando posteriormente la fórmula de seno partido coseno. Si quiero hallar cualquier tangente, teniendo el seno y el coseno, está resuelta la aplicación de la tangente. Por otro lado, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Esta relación es aplicable y demostrable por el teorema de Pitágoras y a la inversa. Después, cuando hablemos de las razones trigonométricas en cuadrantes, veremos de dónde puede salir eso. Pero estas dos relaciones son imprescindibles para la posterior resolución de ecuaciones, de simplificación y de todos los problemas trigonométricos, y hay que tenerlas siempre en cuenta para relacionar senos, cosenos y tangentes, ¿vale? Pues bueno, vamos ahora al punto 2, donde vamos a hablar de las relaciones trigonométricas entre cuadrantes, ¿vale? Nosotros vamos a partir siempre de un ángulo agudo, un ángulo que esté entre 0 y 90 grados. Para ver estas relaciones, primero, vamos a definir el entorno donde trabajamos, que es la llamada circunferencia goniométrica o trigonométrica unitaria, que es una circunferencia de radio 1, esto vale 1, ¿vale? Y que situamos cómo se divide los distintos grados en cuadrantes, que sabemos que el primer cuadrante va de 0 a 90 grados, el segundo de 90 a 180 grados, el tercero de 180 a 270 grados y el tercero de 270 a 360 grados, ¿vale? En radianes, que también lo habéis visto en cursos anteriores, sabéis la relación que 180 grados son pi radianes. No voy a entrar a definir lo que es un radián, porque ya se ha visto en otros cursos. Sabemos que 0 grados es igual a 0 radianes, que 90 grados es pi medio radianes, 180 son pi radianes, 260 son 3 pi partido a 2 radianes y 360 son 2 pi radianes. ¿Vale? Pues en ese contexto vamos a definir primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Vale?
Entonces, como hemos visto en el punto anterior, si tenemos un triángulo que tiene hipotenusa 1, un triángulo rectángulo con un ángulo agudo que es alfa, y llamamos B y C a esos dos catetos, podemos definir que el seno de alfa es cateto opuesto, parte de hipotenusa, y el coseno de alfa, cateto contiguo, parte de hipotenusa. Por lo tanto, tanto el seno como el coseno quedan igualados a los dos catetos. Por tanto, si tomamos la circunferencia como un eje cartesiano, como un eje donde el punto 0, 0 me defina los cuatro cuadrantes que tienen los ejes cartesianos, el eje de abscisa, el eje de ordenada, el eje positivo de la abscisa, el eje negativo de la abscisa, es decir, x positiva, x negativa, y la ordenada y positiva y negativa, podemos establecer fácilmente los signos, primero del seno y del coseno, viendo que el seno corresponde a la altura, al cateto B, y el coseno corresponde a la anchura, ¿vale? Al cateto contiguo, al cateto C. Por lo tanto, no es difícil entender que el seno aquí será positivo y el coseno positivo, porque está hacia la derecha y hacia arriba. En el segundo cuadrante, el seno será positivo y el coseno será negativo. Si tomamos un ángulo del segundo cuadrante, el seno corresponderá con esa altura, que es positiva, y el coseno corresponderá con esa anchura, que es negativa, porque está a la izquierda. Si tomamos un ángulo del tercer cuadrante, tendremos que el seno es negativo, puesto que está hacia abajo en el eje, y que el coseno es negativo, puesto que está a la izquierda. Y por último, en el último cuadrante, el seno será negativo, puesto que está hacia abajo la altura, y el coseno será positivo, puesto que está hacia la derecha la anchura, o el cateto, ¿vale? Entonces, primero, muy importante, crítico, diría yo, tener claro los signos de los senos y de los cosenos. Y esto es muy importante porque la calculadora tiene limitaciones, le falta información y solo devuelve datos, ¿no? Entonces tenemos que tener criterio a la hora de interpretar esos datos, y lo veremos en clase, cómo nos puede confundir si no tenemos claro en qué cuadrante o qué signos tienen los ángulos con los que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Una vez definido el contexto en el que nos movemos, vamos a ver las relaciones entre los cuadrantes, ¿vale? Entonces, relación entre el primer cuadrante, los ángulos del primer cuadrante y el segundo cuadrante. A ver, pues vamos a trabajar con un ángulo alfa y otro ángulo beta, en el que beta será igual a 180 menos alfa. Es decir, nosotros levantamos el ángulo alfa desde aquí y el ángulo beta corresponde a toda esta amplitud. Aunque gráficamente lo que vemos es que beta está levantado como alfa, pero respecto a 180. Por eso decimos que beta es 180 menos alfa. 180 está aquí y 180 menos este trocito, que es el mismo que alfa, será 180 menos alfa. Pues bien, en este contexto, si tenemos los valores del seno y del coseno del ángulo alfa, que vamos a decir que son B y C, como hemos demostrado antes, son valores que conocemos, que pueden ser 0,3, 0,8, lo que sea, la cuestión es que los conocemos, son valores que sabemos, podemos hallar en función de ellos las razones trigonométricas del ángulo beta. Podemos decir que el seno de beta, que es igual al seno de 180 menos alfa, es igual a B, porque tienen la misma altura. Es decir, el seno, que es cateto opuesto partido de hipotenusa, aunque, como insistimos, estamos con la circunferencia econométrica, lo que hacemos es que la altura representa el seno, y en los dos casos la altura es positiva y tiene la misma longitud. Respecto al coseno, la misma historia, coseno de beta es igual a coseno
de 180 menos alfa, pero en este caso es menos a, porque aunque tengan la misma longitud, tienen direcciones opuestas, es decir, está en el lado negativo del eje de la X. Por lo tanto, sabiendo el seno de alfa, ya sabemos el seno de beta, y sabiendo el coseno de alfa, sabemos el coseno de beta, si se diferencian en 180 grados. Ejemplo práctico, el seno de 30 grados es igual a 1/2, y el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 partido por 2. Pues sabiendo esas dos cuestiones, podemos decir que el seno de 180 menos alfa, en este caso 150, que estará en el segundo cuadrante, será igual a 1/2, y que el coseno de 150 será igual a menos raíz de 3 partido 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues así va a pasar lo mismo en los otros dos cuadrantes. Lo vemos. Situándonos ahora en el tercer cuadrante, el ángulo beta será igual a 180 más alfa. Recordad siempre que la relación hay que tomarla respecto al eje de la X, ¿vale? No confundamos que no se puede tomar en el tercer cuadrante con el eje de la Y, que es un error bastante común. Entonces nosotros en el segundo cuadrante hemos hecho 180 menos alfa y ahora hacemos 180 más alfa. Siempre nos situamos en el eje horizontal, ¿de acuerdo? Pues sabiendo que beta es 180 menos alfa y conociendo que seno de alfa es igual a y coseno de alfa es igual a b, podemos establecer las razones trigonométricas de seno de beta, que será igual a menos a, por lo mismo de antes. Tiene la misma longitud, la misma altura, pero tienen direcciones opuestas. Está en el eje negativo, está en la posición negativa del eje de la Y. Con el coseno pasa exactamente lo mismo, el coseno de beta es igual a menos b. Por lo tanto, en el tercer cuadrante, como hemos visto también al principio cuando veíamos los signos, tanto seno como coseno son negativos y en este caso pues tienen los mismos valores que el seno y el coseno del ángulo del primer cuadrante, que se diferencian 180 grados, nada más que con signos opuestos. He omitido en el caso anterior la cuestión de las tangentes, y es que, bueno, como he dicho al principio, la tangente es subsidiaria al seno y al coseno, entonces como la tangente será seno partido coseno, en este caso será a partido b. Y en el tercer cuadrante la tangente de beta será igual a menos a partido menos b, que es lo mismo que a partido b, por lo tanto será igual a la tangente de alfa. Aquí las tangentes son iguales. Bueno, y finalmente podemos decir que el seno de beta es igual a menos seno de alfa, el coseno de beta es igual a menos coseno de alfa. Y la tangente, bueno, que ya hemos comentado su relación. Bien, pues pasamos a la última relación entre razones trigonométricas, que será entre el primer y el cuarto cuadrante. Pues bueno, como hemos hecho hasta ahora, sabemos que el seno de beta será igual a menos b, porque tiene la misma longitud que alfa, pero con signo contrario, que el coseno de beta es igual a, ya que es el mismo que el de alfa, y por tanto la conclusión que nos queda es que el seno de beta es igual a menos seno de alfa, porque son iguales y de signo contrario, y que el coseno de beta es igual a coseno de alfa, ¿vale? Y lo mismo que hemos dicho antes, y por tanto la tangente de beta será igual a menos tangente de alfa, porque tanto seno como coseno pues tienen los mismos valores, pero uno de ellos de signo contrario, y por tanto la tangente de beta será menos b partido a, ¿de acuerdo? Y bueno, al principio en el índice del tema he dicho que íbamos a ver un punto más, que era el de las razones trigonométricas de ángulos compuestos, pero lo vamos a dejar aquí, porque el vídeo, bueno, ha pasado la duración que yo estimaba, y entonces en vez de 3 vídeos vamos a hacer 4 en este tema, y vamos a dejarlo aquí porque es lo suficientemente denso, y ahora vamos a trabajar en el aula.